Bueno, le doy las bienvenidas una vez más. Arrancamos con la clase de hoy, donde nuevamente vamos a retomar de donde dejamos la clase pasada, es decir, funciones y procedimientos, principalmente con arreglos, ¿sí? Así que la idea es retomar de donde dejamos. La primera parte media repetitiva y aburrida, así que les pido disculpas si le parece muy inútil o muy repetitivo, pero nada, como para afianzar los últimos conceptos y después profundizamos en algunas cuestiones y avanzamos con un temita nuevo. Por acá preguntan si los finales están solo a partir de diciembre. No, en julio/agosto tenés la primera tanda de finales, donde podés rendir, por ejemplo, Mate 1, expresión de problemas y algoritmos, organización de computadoras y todas las materias que hayas aprobado ahora, ¿sí? Programación obviamente a partir de diciembre porque todavía no la aprobaron, pero las otras podés rendirlas antes. Bueno, así que vamos a retomar por donde dejamos la clase pasada. Vamos a trabajar como siempre con un arreglo cualquiera. Así que defino un tamaño y defino un vector, siempre el mismo nombre a las variables. Si no me confundo. Pero nada, lo de siempre, ¿no? Tenemos un vector con un determinado tamaño cualquiera. Y vamos a hacer lo de siempre, ¿no? Cargar y mostrar mínimamente como para entrar en calor. Así que iniciamos por ahí. Tanto el mostrar como el cargar tienen que hacer un procedimiento. Así que vamos a hacer un cargar vector. Vamos a hacerlo de forma aleatoria, como siempre. Y necesitaba recibir por parámetro tanto un vector cualquiera como un tamaño cualquiera. Así que esta era la estructura básica que tenía que tener un procedimiento con vectores, el vector y el tamaño, ¿sí? Porque si no, no sabemos hasta qué cota hacer la iteración del for. Dicho esto, empezamos a hacer la carga y arrancamos, ¿no? Hacemos el for que inicia en 0 como siempre, que termina en el tamaño genérico, este que enviamos por parámetro, que es un tamaño t, e iteramos de una en una los valores de i. Y por último, asignamos a cada una de las posiciones que me dice el iterador dentro de nuestro vector una variable aleatoria cualquiera, una variable random, y podemos hacer que sea del 10 al 99, ¿sí? Eso como lo hacíamos, poníamos un 90 para que esto nos dé 89 y un 10 para el mínimo, ¿sí? Profe, si tenemos un tamaño fijo para un vector, ¿podemos generar ese tamaño como una constante? Bueno, todavía no vimos constantes este año, pero sí pueden. O sea, este tamaño lo pueden definir acá como una constante. Define tamaño igual a 8. Y acá pueden poner tam. Todavía no le dediqué tiempo a eso, pero sí, efectivamente podés. No es lo mejor tampoco, porque ese tamaño queda definido de forma global y vimos que las cosas globales no son del todo buenas. Por lo general, cuando se define una constante global, es para otro tipo de cosas, no para el tamaño de un vector, que eso podría ser algo que fluctúa. Así que la constante se la define para otras cosas más útiles, o cuando trabajan con matrices. Cuando trabajan con matrices, ahí sí, muchas veces la constante es útil, porque las matrices no tienen esta libertad tan amplia en los tamaños, ¿sí? Eso tampoco lo trabajamos tanto este año, porque ustedes en el trabajo práctico final no van a tener que manipular matrices, por eso no le di tanta importancia a las matrices. Pero el año pasado, como tenían que trabajar justamente con matrices, ahí le di un poquito más de importancia a ese tema. Bueno, volvemos a esto último. Así que tenemos esta carga, como siempre. Me falta el punto y coma. Ahí, perfecto. Y ahora sí ya estaría. Y bueno, tendríamos que hacer lo mismo para poder mostrar el vector. Vamos a hacer un mostrar vector. No sé cuál fue el datazo, pero bueno, me alegra. Lo de la constante, eso después en algún momento que tengamos un ratito se los explico. Tampoco les va a cambiar la vida la constante, pero se los tengo que explicar todavía. Bueno, hacemos el mostrar vector, como siempre, de la misma forma, con un for que itera.
y en vez de cargar, obviamente mostramos por pantalla con un printf. Y mostramos cada posición del arreglo. Y como siempre, de forma estética, dejo un rengloncito. Bueno, ahí estamos. Esto es lo básico que hicimos ya hace 2 o 3 clases. Lo básico que uno trabaja con funciones y con procedimientos con arreglos. Bueno, hasta acá vamos, me van siguiendo con esto no tienen ningún problema. Con esto ya lo trabajaron, ya pudieron hacerlo solos, sin mirar. Genial. Bueno, vamos a probarlo a ver si de verdad funciona. Así que hacemos el cargar vector de forma aleatoria. Enviamos por parámetro el vector y el tamaño. No me tengo que olvidar la librería, si no, no va a funcionar. Ahora lo agrego. Hacemos el mostrar vector. Nuevamente enviamos por parámetro el vector y el tamaño. Y antes que me olvide, plantamos la semilla de los números aleatorios con esa runtime 0 y nuestra querida biblioteca, o librería mejor dicho, time 0. Time h. Bueno, es un buen momento para ver si todo esto está bien. Vamos a probarlo. Y lo tenemos. Se ve bastante bien. Así que primer punto lo conseguimos sin ningún tipo de problema. Tenemos el cargar y el mostrar. Genial. Bueno, a ver. Vamos a tratar de retomar cositas que hicimos la clase pasada, también medias repetitivas. O sea, en cualquier momento ustedes me van a decir por qué estás haciendo a todo el tiempo la misma función. Estas dos funciones, estos dos procedimientos, los vengo haciendo hace 3 clases, ¿no? O sea, no está bueno ponerse a codificar todo lo mismo todo el tiempo, sino que seguramente en algún momento me van a preguntar, ¿y cómo hago para recuperar lo que hice otra clase? Bueno, estamos a nada de aprender a hacer eso. Por ahora vuelvo a escribir siempre el mismo código fuente. De paso les viene bien a ustedes como repaso, pero ya en cualquier momento, después del examen seguramente, les explico cómo guardar estas funciones y procedimientos y cómo utilizarlas en cualquier otro algoritmo, ¿sí? Pero desde ya que la idea no es programar siempre todo desde cero. Punteros después de las vacaciones. Eso no tiene que ver con lo que acabo de comentar. Bien, ya tenemos el mostrar vector. Ahora, otra cosa que hicimos y que mejoramos bastante. ¿Cuándo son las vacaciones? No me acuerdo, pero está el cronograma subido al campus, pero no falta nada. Semana que viene, clase de consultas y siguiente clase, examen y vacaciones. Bueno, una cosa que mejoramos es esto, ¿no? Del 10 al 90, ¿sí? Esto medio que lo puse porque se me ocurrió en el momento, pero esto lo habíamos mejorado para que podamos enviar por parámetro cuál quiero que sea el valor mínimo y cuál quiero que sea el valor máximo que se cargue dentro del arreglo, ¿sí? Así que lo habíamos mejorado para que haya 2 nuevos parámetros y eso nos modificaba la función, ¿no? Nos quedaba un valor mínimo y acá nos quedaba el valor máximo menos el valor mínimo más 1. Esto también lo habíamos trabajado casi desde la clase 2 o 3. Entonces de esta forma, perdón por mover para arriba y para abajo, de esta forma si uno mejora este procedimiento, tenemos una carga aleatoria, pero uno elige entre qué valores quiere que se cargue el vector, ¿sí? Así que vamos a probarlo. Vamos a decir que, bueno, yo quiero que este vector se mueva entre el 9 y el 13. Y lo probamos nuevamente, a ver si está todo bien. Y acá lo tenemos, ¿sí? Tenemos un vector aleatorio que sigue teniendo 8 posiciones, pero que los valores se mueven entre el 8 y el 13, no, entre el 9 y el 13, porque fue lo que mandé por parámetro. Así que ahí mejoramos bastante, hicimos bastante más amena la función cargar
vector, ¿sí? Porque no tenía sentido poner ese 10 y ese 90 dentro del procedimiento. ¿Por qué? Porque ese 10 y ese 90 se me había ocurrido. Puede que en algún otro momento necesiten cargar vector con otro rango de valores. Genial. Otra cosa que vimos o que dijimos que podemos mejorar es que esto que estamos haciendo acá es simplemente generar un número aleatorio. Y esto podría ser útil en algún otro momento, ¿sí? No solamente para cargar un vector. Entonces, este pequeño bloquecito estaría bueno tenerlo separado en otra función que nos dé un número aleatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo podemos llegar a tener que utilizar en otro momento. Entonces, por eso está bueno generar una función que se llame número aleatorio, o como quieran, y que reciba por parámetro el mínimo y que reciba por parámetro el máximo, ¿sí? Y permítanme que voy a hacer una chanchada antes que me olvide. Escribo primero la función porque tengo esto copiado, ¿sí? Esta sería la implementación de nuestra función, ¿sí? Recibe por parámetro el mínimo y el máximo, calcula y lo retorna como hicimos la clase pasada. Y listo, esta sería la implementación. Pero solamente me interesa la definición ahora, así que pongo punto y coma y vengo acá abajo y hago la implementación. Ahí lo tenemos. Entonces eso nos devuelve un número aleatorio entre este valor mínimo y este valor máximo. Así que reutilizo ese código. Esto es otra cosa importante que vimos, que las funciones y los procedimientos tienen que hacer una sola cosa dentro de cada función y cada procedimiento justamente, y la idea entre las funciones y procedimientos es que se reutilicen unas a la otra. ¿Sí? Así que cuando uno tiene una función o un procedimiento que es llamado mucho o que lo utiliza mucho, quiere decir que seguramente fue muy bien creada esa función porque claramente tiene un buen uso. Así que de esta forma llamamos a la función número aleatorio dentro de la carga del vector. Entonces ahí tenemos más separados en módulos las funcionalidades de nuestro algoritmo. Efectivamente el código cada vez más fragmentado o separado en pequeños módulos, que eso es lo que buscamos. Por ahí alguien preguntó cómo se hace con flotantes. No se puede hacer con flotantes. La función run, esta función devuelve un entero, así que va a ser un entero. Por ahí en la guía yo les pido que hagan algún flotante aleatorio, pero bueno, eso se tienen que dar maña a ustedes con los artilugios que ya conocen desde Salita Rosa o Matemática 1, ¿sí? Dividiendo por 10, dividiendo por 100, generando decimales ustedes mismos, ¿sí? Qué sé yo, ustedes pueden generar un aleatorio entre 1 y 1000, el aleatorio podría ser este, ¿sí? El aleatorio que les da. Si ustedes lo dividen por 100, bueno, nada, de repente tienen este número, ¿no? Esta es la idea. Si este número fue aleatorio, correrle la coma también va a ser aleatorio. Así que esa es la idea para que ustedes generen algún número flotante aleatorio. Eligen cuántos decimales quieren tener, dividen por 10 elevado a esa potencia y listo, ya tienen un decimal. Eso respondiendo ahí a una pregunta que hicieron en el chat. La función no lo hace solo, lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que ver cómo manejar ese tipo de asuntos. La idea general del main, justamente lo que buscamos, lo que queremos que logren ustedes al terminar la materia, es que en el main no haya nada de lógica en cuanto al algoritmo. En el main solamente va a haber llamado a funciones o a procedimientos, definición de variables, porque siempre alguna variable van a necesitar, y no mucho más, ¿sí? En el peor de los casos, porque siempre tiene que haber un momento en el cual uno diagrama para qué lado va el programa, en el main lo que podemos dejar es por ejemplo, un do while con un switch para a generar un menú, ¿sí? Pero bueno, dentro del menú después llamado a funciones. Así que eso es lo que buscamos en el main. En el main solamente definiciones y funciones, o un menú que nos derive a determinadas funciones, ¿sí? Pero más que eso no. En el main no tiene que haber ningún tipo de lógica ni desarrollo algorítmico. Si hay algo de eso, es porque seguramente diagramaron mal el programa, ¿ok? Así que eso tienen que tratar de evitar. Ya desde ahora, ¿no? Si ustedes acá ya me tienen que poner un if, bueno, seguramente algo mal esté. ¿Ok? Perfecto. Bueno, no me acuerdo si probé esto último, lo pruebo. Sí, efectivamente siempre se trata de dejar limpio el main, porque tenemos que tener todo bien separado en pequeños módulos aislados.
¿sí? Así que si dejamos todo en el main... A ver, la idea de la programación es programar cosas complejas, largas, que abarcan muchas cuestiones. Y la idea principal de la programación es hacerla en grupo, ¿sí? Pues si no, en ningún trabajo no hay una sola persona encargada de hacer todo. Entonces, para trabajar en grupo, lo único que puede conseguirse válido es que esté todo súper recontra separado en pequeños segmentos. ¿Por qué? Porque si lo separamos en 20 segmentos y somos 5 trabajadores, le damos 4 segmentitos a cada trabajador. Y esos segmentos tienen que ser lo más aislados entre sí que se pueda. ¿Por qué? Porque si los segmentos dependen entre sí, yo voy a depender de lo que hizo mi amigo y lo voy a tener que llamar por teléfono. Che, ¿cómo llamaste a esta variable? ¿O de qué tipo es esta variable? Y nada, eso ya se torna imposible, ¿no? Si tenemos que estar todos comunicados a ver qué cosa hizo cada uno. La idea es que cada cosa esté lo más aislada de las otras posible, ¿sí? Eso es la base cero de la programación, que esté todo recontra modularizado, ¿sí? Máxima cohesión y mínima coherencia se lo llama. Al revés, perdón. Es el mínimo acoplamiento. Cuando uno dice acoplamiento se refiere a eso, a que no dependan entre sí las funciones. Que las funciones se llamen, porque yo las llamo, pero que no me importe qué es este mínimo y este máximo. Que yo sepa que el que hizo esta función la hizo bien, y este es el mínimo y este es el máximo y punto. Hace falta mandarle como a cargar vector mínimo y máximo. A ver, sí, hace falta, porque a ver, yo digo cargar vector. Cargar vector necesita el mínimo y el máximo que vos querés, ¿sí? Este mínimo y el máximo es el que necesita número aleatorio. Y bueno, lo tenés que conocer. Si acá no lo conoces, ¿cómo lo envías por parámetro? Necesitas conocerlo en este momento. Así que justamente acá empieza el ciclo, donde vos envías el mínimo y el máximo a la función aleatoria y la función aleatoria recién los consume. O sea, cargar vector no consume de forma explícita el mínimo y el máximo, pero los necesita para que los consuma una de las funciones que utiliza. Así que sí, vas a necesitarlos. Otra cosa que podrías hacer es no enviar el mínimo y el máximo por parámetro. No enviarlos, pero acá los vas a necesitar. Así que vas a tener que hacer un print y un scan del mínimo y del máximo, ¿sí? Entonces los pedís en cargar vector y ahí los envías por parámetro. Bueno, y eso ya no está tan bien, porque ahí ya tu función está haciendo varias cosas. Además de cargando, está pidiendo números por teclado, así que está haciendo varias cosas más. Eso podría solucionar tu problema, pero no sería lo mejor. Así que lo mejor es enviarlo por parámetro, justamente. Bueno, perfecto. Hasta ahí ya estamos con lo que vimos en la clase pasada. Vuelvo a compilar. Y ahí tenemos este vector, ¿sí? Muchos números repetidos, no me gusta. Voy a cambiar los extremos. Vamos a hacerlos de 10 hasta 99. Y ahí tenemos un vector un poquito más ameno que me gusta más, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos. Esto también, hablando siempre de las últimas dos clases, más o menos. Número aleatorio, ¿sí? Ahí estamos, Agustín. Espléndido. Bueno, y la clase pasada nos paramos en otro asunto importante sobre los arreglos, que es el siguiente, ¿no? Este es el vector que yo necesito, que podrían ser las edades de ustedes, ¿sí? Pero bueno, por lo general a uno le sirve que lo que uno está guardando en el arreglo esté ordenado de alguna forma, ¿sí? Porque si uno tiene que buscar algo dentro de un arreglo de 1.000.000 de números, difícilmente puede encontrarlo si está todo desordenado. Como el ejemplo que doy siempre cuando van a votar, cuando les preguntan cuál es tu DNI, si los DNI llegan a estar desordenados, vas a estar 2 horas buscando al que fue a votar, ¿no? Entonces estaría bueno que estén ordenados. Entonces eso es lo que tratamos de hacer la clase pasada. Venimos por acá. Así que en la clase pasada lo que vimos es ordenamiento. Vimos que hay muchas técnicas para ordenar cualquier cosa, en particular un arreglo, ¿sí? Nosotros trabajamos con 3 métodos.
les expliqué uno solo por ahora. Les expliqué uno y les mostré dos, ¿sí? El que les explicamos fue burbuja, ¿sí? El método burbuja fue el primero que les expliqué en la clase pasada. Y les mostré en el PowerPoint otros dos métodos, inserción y selección. Y en uno de los puntos de ejercicio que tenían para la semana pasada, les dije que lean los otros que están en el apunte. Bueno, en el apunte tienen 3 o 4 más, que también me gustaría que los vean y que los prueben, ¿sí? Pero no nos vamos a meter muy de lleno en esos. Son bastante más complejos, pero eficientes y eficaces que esto que estamos viendo nosotros, ¿sí? Nunca me cerró porque no hay que retornar la variable. A ver, Nicolás, la primera clase que hicimos cargar vector, les di una vuelta gigantesca explicando por qué enviamos por parámetro el vector y el entero, ¿sí? Así que si querés volver a mirar esa clase, porque ahí medio que se los comento. Así todo, la moraleja de esa respuesta fue: si ustedes no entienden por qué estoy enviando el vector por parámetro y por qué no lo estoy retornando, quiere decir que están entendiendo la materia, porque no tiene sentido lo que estamos haciendo acá, ¿sí? Esto funciona, pero no tendría muchísimo sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente si yo le cambio el valor a una variable global, se la estoy cambiando de forma local, y esto no tendría que estar funcionando en el main. O sea, esa fue la gran moraleja que les dije. Esto no debería funcionar. Sin embargo, funciona por un motivo que vamos a ver dentro de algunas clases, que justamente se llama punteros. Pero si ustedes llegan hasta acá y se preguntan, che, esto no debería funcionar porque estas dos variables son locales, entonces esto no debería impactar en el main, entonces yo debería retornar el vector. Si ustedes se preguntan a esta instancia, esto debería ser así, quiere decir que están entendiendo la materia, ¿no? Porque justamente la idea es que si yo quiero modificar el valor de algo del main, tengo que modificarlo y retornarlo, ¿sí? Entonces uno debería pensar que eso es así. Sin embargo, no lo es. Con los arreglos no lo es, por un motivo que vamos a ver un poquito más adelante. Así que si por ahora no entienden por qué esto no es una función y es un procedimiento, quiere decir que van bien, ¿sí? La otra opción es creerme que se hace así y no pensar y decir que funciona. Bueno, listo, eso es válido, pero estaría mejor que se estén preguntando por qué está funcionando esto, ¿no? Porque esto no debería estar funcionando. Sin embargo, funciona, gracias a una gran virtud que tiene el lenguaje C, que todavía no lo vimos, pero ya estamos a nada de ver. Entonces siempre el camino más fácil es decir, bueno, si el profesor lo hace así, debe estar bien. Y efectivamente está bien, así es como se hace, pero así no debería hacerse. Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Tendrían que decirme, che, esto no debería ser así, y eso sería lo correcto, porque no debería ser así justamente. Debería haber un retorno acá del vector que estamos modificando. Así que la pregunta es oportuna, pero la respuesta la vamos a ver cuando veamos punteros. Pero si tenés esa duda, quiere decir que vas bien. Bueno, entonces vimos el ordenamiento burbuja, les comenté y les mostré cómo es el código de los otros dos. Vamos a volver a hacer el burbujeo. Nuevamente, el burbujeo lo que es modificar los valores del arreglo. Nuevamente, por lo mismo que estaba hablando recién, va a ser un procedimiento que va a modificar los valores dentro de mi arreglo. Se va a llamar ordenamiento, mejor dicho. Ordenamiento burbuja, que necesita recibir por parámetro el vector y el tamaño. Y ese es el ordenamiento. A ver, Juan, si se llega a hacer un... A ver, si se hace un retorno del vector, eso sería lo ideal. Y pisar al vector con el vector que retornamos. Eso sería lo glorioso. El problema es que no sabes cómo se retorna un vector. Para retornar un vector necesitas saber otra cosa. Y es por eso que no retornamos un vector, porque nos falta algo todavía para poderlo retornar. Con lo que los expliqué no van a poder retornarlo, ¿sí? Porque ustedes solamente pueden retornar una variable y el vector es una colección de variables, o sea, son muchas variables juntas, por ende no saben cómo retornarlo. Así que no les va a funcionar. Es por eso que todavía no lo hacemos así. Bueno, hacemos entonces el burbujeo.
Bueno, ¿cómo era el burbujeo? Bueno, el burbujeo era bastante sencillo, ¿no? Íbamos comparando una posición con la que le sigue y viendo si se cumple una determinada desigualdad para ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Esto teníamos que repetirlo T veces para asegurarnos de que todas las posiciones están ordenadas. Así que eso era el for exterior. Y en el for interior hacíamos justamente la comparativa de las posiciones, la inicial con la que le sigue. Para eso teníamos que tener un cuidado, una cautela importante, que no podemos terminar en la última posición, porque si terminamos en la última posición no existe la siguiente, por ende tenemos que terminar en T-1 y iteramos de uno en uno con los J, y dentro de este desplazamiento posición por posición con cada una y la siguiente tenemos que hacer la comparativa, así que hacemos un if que decimos, bueno, si mi vector en una posición cualquiera es mayor o menor, eso depende como lo quieran ordenar ustedes, a mi posición siguiente, si se cumple esta condición, hacemos lo que es la permuta. Acá permutamos. ¿Cómo era la permuta? Bueno, la permuta yo les había hecho un dibujito muy simpático con las botellas, las copas y qué sé yo. Bueno, el resumen era que necesitábamos una variable auxiliar del mismo tipo del vector que estamos ordenando y decimos, bueno, momentáneamente guardo en la variable auxiliar el contenido de alguna de las posiciones, no importa de cuál, y después empiezo a pisar. Piso la posición inicial con la posición siguiente y después piso la posición siguiente, con lo que antes había en la posición inicial, que ahora ya lo perdí, así que lo piso con la variable auxiliar. Este era el método burbuja, que vamos a probarlo. Así que ordenamos, llamo a la función ordenamiento burbuja, que necesita el vector y el tamaño, y esto ordena a nuestro vector, ¿sí? Lo ordena de menor a mayor. Alguno por ahí en el WhatsApp dijo, no me funciona, no me hace nada. Bueno, no, obvio. No sabés si lo hace o no, si no lo mostrás. Así que siempre el ordenar debería ir acompañado de un mostrar, como para asegurarnos que de verdad funcionó. Verificamos si está todo bien. Y acá lo vemos. Increíble. Parecía estar todo genial, ¿sí? Estaría todo ordenado. Así que miremoslo con calma. Se ve bien. El mayor es un 92, 79. Se ve bien. Está todo ordenadito, ¿sí? Ese es el burbujeo que vimos en la clase pasada. Hasta acá estamos. ¿Tuvieron algún problema con el burbujeo? ¿Cómo le fue con eso? ¿Pudieron probar los otros dos métodos de ordenamiento? ¿Pudieron chequear que funcionan? Excelente. En el parcial no le solemos decir ordenen por inserción, ordenen por burbuja, ordenen por... Simplemente les pedimos que ordenen. Así que ordenen por el método que quieran. Después en el final por ahí sí les pedimos uno en particular, ¿sí? Como para que sepan todos. Pero con que sepan uno ahora en el parcial estamos por demás bien. Perfecto. Bueno, si queremos ordenar en el otro sentido, ¿qué había que hacer? ¿No? Si queremos ordenar en vez de menor a mayor, de mayor a menor, solamente tenemos que cambiar esta desigualdad, ¿sí? Cambiamos el sentido de la desigualdad y le damos play. Y nuevamente lo tenemos, ¿sí? Obviamente es otro vector porque es aleatorio, pero están ordenados, ¿sí? Así que con ese simple cambio ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor. Y ahora vamos a eso que está diciendo ahí Tora. A ver, si yo quiero tener un burbujeo que me ordena de mayor a menor y otro que me ordena de menor a mayor, siempre me trabo y digo los dos sentidos iguales, pero bueno, creo que se entendió, uno de menor a mayor y el otro de mayor a menor. ¿Cómo les parece que tenemos que hacer eso? ¿No? Porque no tiene sentido que cada vez que necesito ordenar, venir a la función y modificar algo, ¿no? Si uno tiene que modificar algo de cada función o procedimiento, quiere decir que la función o el procedimiento seguramente esté mal, ¿sí? La idea es que no se toquen las funciones y los procedimientos una vez que se los hizo.
Entonces, ¿cómo les parece que tendríamos que hacer para tener las dos formas de ordenar a mano? ¿No? ¿Cómo les parece que podemos hacer eso? Sí, a ver, la primera solución, la solución más cavernícola, pero que desde ya que funciona, es la siguiente, es, nada, a este lo llamamos ordenamiento burbuja 1, y a este lo llamamos ordenamiento burbuja 2, y cambiamos el sentido, y listo, impresionante. Ya tenemos dos procedimientos que ordenan uno en un sentido y el otro en el otro. Así que increíble, ya lo tenemos. Bueno, esa es la peor solución de todas, ¿no? Yo les dije que cuando uno tiene que hacer copiar y pegar, seguramente está bastante equivocado. Así que esto funciona, puede ayudarnos a salir del paso, pero no es la idea, porque estamos repitiendo dos iteraciones, un if, un montón de variables, estamos haciendo lo mismo dos veces, ¿sí? Lo único que estamos cambiando es esto. O sea, lo único que estamos cambiando es todo esto, ¿sí? Este if y todo lo que hace ese if. Entonces, ¿cómo les parece que mejoramos eso? ¿Y qué otra forma les parece que podemos mejorar? Hay muchas formas de mejorarlo. Con una decisión, bueno, justamente hay que tomar una decisión. Y lo mejor es hacer lo que está diciendo ahí Alberto. Lo mejor sería recibir por parámetro un entero o un char o lo que quieran, que esto nos defina el sentido en el que queremos ordenar. Entonces, por ejemplo, podría ser que si el sentido es 1, me ordene con este símbolo. Y que si el sentido es 0, me ordene con este otro símbolo, ¿no? Entonces definimos con un parámetro cómo queremos ordenar. Una vez que tenemos eso, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, lo que dice Bruno también tiene sentido, pero caemos en lo mismo de siempre, ¿no? Podríamos hacer un print y un scanf que nos pregunte cómo quiere ordenar. Y ahí uno elige mayor o menor. Esto estaría casi bien. De hecho está bastante bien. Pero ¿cuál es el problema? Y que la función está haciendo otra vez varias cosas juntas. No siempre vas a querer que te pregunte. A veces vos ya sabes en qué orden querés que lo haga. Así que no está del todo bien que lo preguntas. Porque justamente no estás modularizando los problemas. Pero bueno, vaya y pase. Podría funcionar en algún momento. Lo mejor es esto. Siempre enviar desde el entorno las cosas que necesitas. Bueno. Una vez que ya sabemos que nos enviaron por parámetro el 1 o el 0, ahora sí, ¿cómo les parece que podemos hacer? Ya sé que el 1 es en un sentido, el 0 es en otro sentido. ¿Cómo les parece que podemos realizar esto? Bueno, con un switch o con un if, eso estamos claros. A ver, cuando las opciones son 2, no tiene mucho sentido usar un switch, porque la ventaja del switch es que uno escribe menos que el if. Eso cuando hay muchos if, pero bueno, en este caso hay dos if, así que escribir un if y un switch prácticamente va a ser lo mismo. De hecho, creo que con el switch vamos a escribir más. Así que cuando son pocas las alternativas, podemos hacerlo con un if. Pero está bien que planteen el switch y el if. Eso hasta ahí estamos bien. Da igual en este caso cuál usa. Y la otra pregunta es ¿dónde pongo el switch o el if? ¿Dónde debería ponerlo? Efectivamente, uno me podría decir, bueno, hagamos así. Si sentido es igual a 1, uy, cualquier cosa. Si es igual a 1, hago todo esto. ¿Sí? Y si el sentido es igual a 0, hago lo mismo, pero cambio el orden de esto. Esta podría ser una opción. Y eso también está casi bien, pero otra vez, ¿sí? No estamos en la edad de piedra, pero casi, ¿no? Porque estamos otra vez haciendo copiar y pegar de como 10 líneas. Entonces eso no está del todo bien. Funciona, pero estamos casi en lo mismo que antes, ¿no? Copiamos prácticamente toda la función. Entonces hay una mejor forma de hacerlo, que es, ahí alguien ya lo comentó en el chat, ¿no? ¿Qué cosa es la que tenemos que cambiar en base a la decisión? O sea, los dos for los vamos a usar siempre. El auxiliar lo vamos a usar siempre.
Ok, sí, va por ahí, va por lo que están diciendo. Va dentro del for, efectivamente. A ver, si los dos for hay que usarlos siempre y el auxiliar hay que usarlo siempre, el cambio está acá. Entonces, esto que está en gris es lo que vamos a tener que cambiar con la comparativa. Entonces, acá podemos decir que sí, el sentido es igual a 1. Hacemos esto que está acá. Le pongo más tabulación para que lo vean bien. ¿Sí? Esta sería una opción y bueno, la otra opción ahora sí copiamos y pegamos, pero en este caso son solamente 3 renglones. Si es 0, o sea, solamente dentro del if lo que de verdad cambia, o sea, cambia la permuta. Y ahí tenemos los dos sentidos de burbujeo. ¿Ok? Esta es la mejor forma de hacerlo. A ver si están todas bien las llaves. Sería que sí. Perfecto. Está bastante bien. Bueno, y vamos a probarlo, a ver si de verdad funciona. Quedó espantoso con las tabulaciones, pero para que vean que esto está separado así. Vamos a probarlo. Así que primero voy a hacer el ordenamiento burbuja en el sentido 1. Y después hago el ordenamiento de burbuja, pero en el sentido 0. Entonces estamos viendo que la función es la misma, solamente que envío por parámetro en qué sentido quiero que funcione. Vamos a probarlo. Y me tira error. Ah, bueno, claro, porque la definición acá, ordenamiento burbuja, necesita recibir por parámetro lo que yo había llamado sentido. Vamos a ver si eso está igual en la implementación. Ordenamiento burbuja recibe el sentido. Ahí se ve bien. Vamos a probarlo. Y ahí lo tenemos. Vector original y el mismo vector ordenado en los dos sentidos, simplemente enviando un parámetro nuevo. Y ahí lo tenemos en los dos sentidos usando la misma función, nada de dos funciones distintas que hacen casi lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Fui claro con esto? Otra vez, esa es la mejor forma de hacerlo. A ver, si ustedes hicieron dos funciones, una que se llama burbuja mayor y otra burbuja menor, bueno, no importa, no pasa nada. Pero bueno, sepan que se puede hacerlo mejor y que siempre el copiar y pegar de muchas líneas son un indicio de que no están haciendo las cosas de la mejor forma. ¿Mostraría las tabulaciones otra vez? Sí, ¿cómo no? La pregunta de Bruno no la entendí. ¿Dónde ingresamos el valor de sentido? No, el sentido lo envié por parámetro. Mandé los dos sentidos. ¿Sí? Si vos querés el 1 y el 0 pedirlo, bueno, lo pedís con un print y con un scan. ¿Sí? Pero yo hay dos formas, así que probé las dos. Listo, ya está, funciona. Si me envías un 8, no funciona, obvio, porque no hay ningún if para el 8. Y las tabulaciones, no me acuerdo bien. Ah, ¿esto querés ver? Alguien dijo que quería ver eso. A ver, yo cuando les muestro en clase, hay un par de cosas que dejo fijas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño es 8. Bueno, la misma pregunta que me hicieron es ¿dónde ingresé el 8? Y no, nunca lo ingresé, lo supuse yo, es un 8. Bueno, acá también podrían hacer una función que se llame pedir tamaño y bueno, ahí alguien ingresa el 8. Y lo mismo acá, una función que sea para pedir el sentido también, 0 y 1. Exacto, eso lo podrían hacer con un menú. Sí. Bueno, hasta ahí estamos entonces. Esto es básicamente un repaso de las últimas clases, solo que lo hicimos bastante prolijito y nada, bueno, ahí pulimos un poco el ordenamiento burbuja. ¿Hay alguna forma que aparezca prolijo las tabulaciones? No sé, debe haber. Sí, estoy seguro que sí, tiene que haber. Yo la verdad nunca lo he usado, pero sí tiene que haber. Puede que sea esta. Voy a probar, total, espero que no se rompa nada. Bueno, parecería que no. No sé si hizo algo eso. No, parecería que no, pero sí, tiene que haber.
Bueno, hasta acá estamos entonces. Esto por ahora todo repaso. A partir de este instante iniciamos con lo que sería nuevo correspondiente a la clase de hoy, ¿sí? Bruno, sí, hay una parte de hacer eso que vos preguntás, que te vaya mostrando instrucción por instrucción lo que estamos haciendo, eso es lo que vos estás diciendo. Bueno, la opción 1 es hacer una prueba de escritorio, como veníamos haciendo en el curso de ingreso. Pasa que, bueno, cuando el algoritmo es tan complejo, hacer la prueba de escritorio puede llevarte varias hojas o renglones del Excel. Para eso, lo que tenemos es una opción que se llama el debugger, que vos elegís hasta qué renglón querés compilar, compilás y te va mostrando cómo es el estado de las variables hasta este renglón, ¿sí? Eso se lo puede hacer. Yo nunca lo explico porque no me gusta en particular cómo es el debugger del Codeblocks. No me gusta del todo cómo da la respuesta, pero efectivamente se puede. Nunca lo explico. Pero por ahí les voy a grabar un videito de 5 o 10 minutos explicándole cómo funciona, ¿sí? Acá lo tenemos, es utilizando el debug, ¿sí? Esto compila instrucción por instrucción y muestra cómo es el estado de las variables. Que en Codeblocks me ha dado más dolores de cabeza y le ha generado más dudas que soluciones, pero está bueno que por lo menos tengan un video que se los explique por si quieren usarlo o no. Yo en particular jamás lo he usado mucho, simplemente para mostrárselo a ustedes en algún momento, pero no lo uso mucho. Pero sí, efectivamente lo tiene como cualquier otro IDE de programación. Bueno, hasta acá llegamos entonces las últimas clases. Ahora pasamos a lo nuevo. Lo nuevo sería lo siguiente. A ver, el ordenamiento burbuja lo hicimos recién, pusimos los dos sentidos. Ahora bien, justamente uno de los principales motivos por los que uno separa en bloques la programación es por lo que estuvimos hablando, es para poder tener un trabajo cooperativo y en grupo de la mejor forma posible. Si yo le envío a Gastón esta función y le digo, che, usala tranquilo que funciona joya, Gastón no va a tener ni idea qué es esto de sentido, ¿no? ¿Qué es esto de sentido? Va a tener que meterse a la función, mirarla, o en el mejor de los casos, si un programador fue alguien copado, le va a poner un comentario así, ¿no? Que le va a decir, che, si el sentido es 1, ordena así, si el sentido es 0, ordena así. Y así todo, esto así como está escrito, mucho no me dice, ¿no? 1 mayor, 0 menor, no sé bien a qué se refiere. Nosotros porque lo hicimos sabemos que se refiere a esto, ¿no? Pero bueno, nosotros lo hicimos. Imagínense esto en una función o un procedimiento más complejo. El que se fija en esta función puede que no entienda muy bien qué quiere decir esto, ¿no? ¿Qué corno es esta variable? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es cómo es la estandarización para que justamente los que utilizan nuestro algoritmo entiendan un poquito lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, para eso aparece el concepto de las pre y post condiciones, que esto es aumentar de nivel en nuestra programación, es dar un escalón más para llegar a la programación más profesional posible. Y las pre y post condiciones son, hablando mal y pronto, un comentario que se pone en cada función o procedimiento, o sea, en cada una de las funciones o procedimientos que definimos, ponemos las pre y post condiciones. ¿Y qué son estos comentarios? Bueno, su nombre un poco lo indica, precondición, postcondición. Son condiciones que se tienen que cumplir, o sea, el pre son condiciones que se tienen que cumplir antes de usar esta función. Y estas son las condiciones que se van a cumplir después de ejecutar esta función. O sea, es lo que necesitamos saber antes de usar mi función y lo que necesitamos saber después de utilizarla. Siempre es importante usar comentarios. A ver, si yo en el parcial no entiendo lo que hicieron, está mal. ¿Sí? Y la mejor forma de que yo entienda lo que hicieron es que me comenten lo que están haciendo. ¿Sí? O sea, es fundamental. ¿Sí? Yo, en los exámenes, ustedes son 300 personas, le voy a dedicar 10 minutos a cada examen como mucho. Eso van a ser 3.000 minutos. ¿Sí? 3.000 minutos ya son un montón de horas. Si yo tengo que dedicarle más de 10 minutos a un examen para entender lo que están haciendo, está mal. ¿Sí? O sea, yo tengo que leerlo de forma fluida y se tienen que entender lo que están haciendo. Más allá de que esté bien o mal lo que hicieron, tengo que entenderlo, porque si no lo entiendo ya está mal de movida, porque justamente
La idea de la programación es que todo el mundo utilice lo que usamos nosotros y que todo el mundo lo entienda. Si no lo entienden, está mal, por más que funcione, ¿sí? Porque tienen que poderlo reutilizar bien. Bueno, y para ayudar un poco a eso, aparecen las pre y post condiciones. Precondiciones es lo que se tiene que cumplir para que esta función funcione. Son todos los comentarios que tenemos que darle a la persona para que sepa que esta función o este procedimiento va a funcionar bien. Bueno, ¿y qué cosa tenemos que decirle al flaco que va a usar esta función? ¿No? ¿Qué le tenemos que decir? Bueno, tenemos que decirle varias cosas, ¿no? Hay algunas cosas obvias que no vale la pena decirles. ¿Por qué? Porque el compilador ya se las va a decir. Por ejemplo, no hace falta decirle que el vector tiene que ser de enteros, ¿no? Eso ya está explícito en el argumento. O sea, si la persona que va a usar tu función no sabe el ABC de la programación, bueno, nada, es un caso perdido, ¿no? Si te envía un vector de char, esto no va a funcionar, pero ya se los va a decir el compilador, ¿no? Si el que quiere usar nuestro cargar vector envía un vector de char, ¿sí? No hace falta que yo se lo diga. Esto ya es una incompetencia de él, ¿no? Esto me va a decir, no podés enviar por parámetro un char. Ven, acá ya empiezan 1500 argumentos, un montón de warning, y acá se me colgó la consola como era de esperar, ¿sí? 1500 warning y se colgó todo y me retornó un error 10.700, no sé cuánto. Bueno, las precondiciones no son para eso, ¿sí? No son para que cualquier persona utilice nuestro código fuente. Damos por hecho que sabe lo básico de programación, así que le hacemos comentarios un poquito más pertinentes, ¿sí? Primero, ¿qué hay que comentarle? Bueno, tenemos un vector de enteros, ahí no le comentamos nada. Un parámetro t. Acá sobre el parámetro t, sí, ahí ya le podemos comentar algo. Le tenemos que decir, t es el tamaño del vector. Y algo que le tenemos que decir, que t no puede ser menor que 0. No puede ser menor o igual que 0. Es decir, no puede enviarnos un vector de un tamaño 0 o de un tamaño -1. ¿Por qué? Más allá de que no tendría sentido, pero este número, si fuera negativo, ¿qué pasaría? Mi ordenamiento burbuja, ¿dónde está? Acá, ordenamiento burbuja. Este for va de 0 hasta t. Si t es menor que 0, este for no haría nada. Y bueno, ni hablar del otro j, ¿sí? Que va a ir del 0 al -1. ¿Okay? Entonces ya no entra a los for. Si la t es menor que 0, no entra el for. Por ende, esta función no hace nada. Entonces, primera cuestión que tenemos que decirle, t tiene que ser mayor que 0. Así todo, esta no es la precondición importante, porque esta medio que la estoy usando para explicarle cuál es el sentido de la precondición. Por ahora se está entendiendo cuál es el sentido. Es avisarle qué cosas tiene que cumplir el parámetro. Si no, no funciona. Si t es negativo, no entra el for, por ende mi función no funciona. Ese sería el primer ejemplo. Pero así todo, ese no es el importante, porque medio que si sabe programar, va a saber que t es el tamaño del vector y sabe que un tamaño no es negativo. Eso medio que también lo va a saber. Pero lo que sí no tiene por qué saber es esto. ¿Qué es esto? Entonces acá sí viene la importancia de la precondición. Otra precondición sería importante: el sentido tiene que ser 1 o 0. Con el 1 ordena de menor a mayor, y con el 0 de mayor a menor. Y acá otra cosa importante que tenemos que decirle antes de que use la función: si no... A ver, espera, vamos a escribir así. En caso que no envíes un 1 o un 0, la función no funciona. Entonces, esto es lo fundamental de la precondición, ¿sí? Estamos diciendo, si envías un 1 o un 0, todo bien, ordena en un sentido o en el otro. Pero si me envías algo que no es ni un 1 ni un 0, esto no funciona. Entonces, de esta forma, te evitas que la persona no sepa qué es el sentido, y te evitas que la persona te envíe un 8 o un 9 o un -5, ¿sí? Porque acá le estás diciendo, mira que si me envías algo que no es un 1 o un 0, esto no funciona, no hace nada. Entonces, ese es el sentido de una precondición. ¿Hasta acá se está entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Esta es una precondición. Obviamente, para las cosas que hacemos nosotros tan simples,
parece una pavada, ¿no? Pero créanme que esto es fundamental. Esto puede marcar la diferencia para ustedes de acá a un par de meses o un año, cuando se presenten a una entrevista de trabajo y les hagan programar algo. Estos dos renglones, ponerlos o no ponerlos, puede marcar la diferencia entre alguien que se note que tiene una perspectiva profesional y alguien que no, ¿sí? Entonces, esto es fundamental para un trabajo cooperativo correcto. Bueno, además, esta es otra gran herramienta para decir, bueno, che, yo hice esta función, pero funciona a veces, ¿sí? Hay casos en los que no funciona, pero dentro de todo resuelve el problema. Bueno, esos casos donde no funciona, los tienen que escribir, ¿no? Si vos me haces una función que funciona a veces, pero no me lo aclarás, yo estoy diciendo, bueno, esto no funciona bien porque hay un montón de casos en los que no funciona. Pero si vos me estás diciendo que hay casos en los que no funciona, efectivamente la función funciona bien porque vos me estás aclarando en qué caso funciona, ¿sí? Como que yo me compre una estufa y la meta en la heladera y la prenda, ¿no? Yo no puedo ir a reclamarle al técnico que la estufa no funciona bien, ¿no? Es culpa mía que la estoy usando mal. Bueno, seguramente en el manual diga que la estufa no tiene que estar a la intemperie, la estufa no tiene que estar mojada, la estufa no tiene que estar en un ambiente cerrado, etcétera. Entonces me lo están aclarando. Si yo la uso mal, es mi culpa. Entonces acá es lo mismo. Si ustedes hacen una función o un procedimiento que hace las cosas, pero en algún determinado momento no funciona, nada, me lo aclaran y listo. Esa es una forma de evitar programar de más, ¿no? ¿Para qué van a hacer algo que está recontra bien si pueden hacerlo al mínimo y aclarar que funciona en esas circunstancias? ¿Sí? Entonces esto es fundamental. Bueno, y la postcondición es lo contrario, es qué cosas tiene que saber la persona que utiliza nuestra función una vez que la compila, ¿no? O que la utilizó. Entonces, acá la postcondición, ¿cuál es? Bueno, la postcondición en este caso no es tan importante, pero hay algo importante que tenemos que saber después del ordenamiento burbuja. ¿Y qué es? ¿Qué les parece que es lo importante que tenemos que saber, ¿no? Una vez que uno utiliza el ordenamiento burbuja. Bueno, está bien, eso no lo había pensado el lunes, pero efectivamente podría ser. Podríamos ponerlo como postcondición en caso, o podemos ponerle así: ojo que si no mostrás el vector, no lo vas a ver. Bueno, sí, es medio obvio, ¿no? Porque otra vez, si la persona sabe programar, se va a dar cuenta que no es que no hizo nada, sino que no lo está mostrando. Pero bueno, nada, vaya y pase. Podría ser una postcondición. Así todo, la que quería que me digan es otra. ¿Que cuál es? Está bien, lo del mostrar vector lo damos como válido, como una postcondición. Está bien que se lo aclaremos. ¿Qué es lo que hace la función? Bueno, de forma genérica uno siempre pone lo que hace la función en la postcondición. O sea, nos ordenó el vector. Está bien, esa es una postcondición. En el sentido que pusiste por parámetro. Eso también está bien como una postcondición, pero así todo esa tampoco es la que me interesa. Está bien, no, está mejor que sobren de que falten, no importa, pero la importante es la que voy a escribir acá. ¿Sí? Esta sería la importante. Eso es lo importante, lo que está diciendo por ahí Tora. Lo que dice Andrés también es obvio, ¿no? Hay que llamarla desde el main. Bueno, sí, obvio. Si la querés usar, tenés que llamarla. Eso también es obvio. Nada, si quieren escribirlo, lo escriben, pero eso también es obvio. Lo otro, lo que está diciendo ahí Tora es lo importante, es que se pierde, vamos a poner así, se pisaron los valores originales del vector. Esto es súper importante, ¿sí? Si nosotros tenemos un vector de números y esos números son, a ver qué puede ser, el orden en el que salieron los números del bingo, ¿no? O sea, primero salió el 43, después salió el 10, después salió el 90, después salió el 83. Bueno, ese orden es importante, ¿no? Porque en el orden que salen los números define quién ganó. Si yo ordeno a los números del bingo de menor a mayor, seguramente el ganador sea otro, ¿sí? Entonces muchas veces no queremos perder el orden original que tenemos. Si yo utilizo esta función, se pierde el orden, ¿sí? O sea, el orden original se perdió y se pisó con menor a mayor o mayor a menor. Entonces esto que está acá es lo importante. Que la persona sepa que si usa mi función o mi procedimiento, va a tener el mismo vector ordenado, pero va a perder el orden original. Si por algún motivo lo quiere, que no utilice nuestra función porque le vamos a romper todo, ¿sí? Voy a compilar para que no se entendió. Esta
este es mi vector original. Yo una vez que utilizo el ordenamiento, acá lo tengo de mayor a menor o de menor a mayor, pero yo este orden ya lo perdí y no hay forma de que lo recupere. Entonces eso es importante que lo sepa la persona que está utilizando nuestro procedimiento. Que sepa que va a perder el orden original en el que estaban los números. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la postcondición importante. O sea, eso es lo importante que hay que avisarle al usuario. Todo lo otro, nada, lo podemos poner o no, pero no era tan relevante. Esto que estoy diciendo yo sí es importante. ¿Se entendió esto? Esa es la gran postcondición que tiene nuestro procedimiento. Buenísimo. Bueno, y la idea es que ustedes pongan las pre y postcondiciones de todas las funciones y procedimientos que hagan, ¿no? Acá tenemos 2 o 3 más para practicar. Por ejemplo, vamos a esta, números aleatorios. Precondición y postcondición. Precondición hay cositas interesantes como para comentar. ¿Cuáles parece que pueden ser las precondiciones del número aleatorio? Eso, bueno, podemos empezar por ahí. Para usar la función es necesario incorporar include time.h y srun time 0 en el main, ¿no? Todo esto en el main. Bueno, así con eso ya estamos. O sea, es necesario que ingrese esto. Es cierto, eso hay que decírselo de antemano porque si lo quiere usar va a ver que no lo va a poder usar. Se necesita iniciar... No, eso que dice Dante no. Se necesita ingresar el mínimo y el máximo. Mínimo y máximo son parámetros, así que la persona ya sabe que tiene que enviarlos. ¿Cómo consigue el mínimo y el máximo? Eso ya es problema de él, ¿no? Nosotros al usar la función sabemos que hay que enviar un mínimo y un máximo. De dónde sacó el 5 y de dónde sacó el 20 es problema suyo, ¿sí? No, eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque ahí le estamos diciendo que necesito 2 números para que funcione. ¿Cuál es la otra precondición importante? Que parece obvia acá, pero no es tan obvia. Andrés, retorna aleatorios ingresados por parámetro. No hace eso. Por ahí te expresaste mal, pero no es eso lo que tenemos que poner. ¿Que se usa en cargar vector? No, eso tampoco. Porque no podemos ponernos a nombrar en todos los momentos que utilizamos a la función, porque la podemos usar 1000 veces y de hecho podemos no saber en todos los momentos que la usamos, así que esa no sería tampoco la precondición. Lo que dice Rodrigo va por ese camino. Que no se puede usar números con coma, eso tampoco, ¿no? Porque eso, acá estoy diciendo que son enteros. Son enteros, punto. Si él me envía un número con coma ya es problema de él, ¿no? Si él no sabe programar y desaprobó salita rosa que no difiere entre enteros y flotantes, es problema de él. Yo no me puedo meter con esas cosas, ¿no? Pero hay otras cosas más importantes, que va por el lado de lo que dijo Rodrigo, que máximo y mínimo no pueden ser iguales, eso está bien. Pero lo importante es que el mínimo tiene que ser menor que el máximo. ¿Sí? Si me envían un mínimo igual a un máximo, ahora lo miramos con detalle, no va a funcionar. Y si me envían acá un 10 y acá un 2, eso va a ser cualquier cosa. Entonces, la precondición importante es la siguiente. El min tiene que ser menor que el max. Si por algún motivo me envía acá un 2 y acá un 8, acá un 8 y acá un 2, ¿esto cómo funciona? Y funciona pésimo, digámoslo. ¿Dónde estaba? Acá. Supongamos que me envió un 8 de mínimo y un 2 de máximo. ¿Esto qué hace? Bueno, qué sé yo qué hace, miremoslo. Acá me va a poner un 8. Al 8 le va a sumar un valor random que va a ir entre qué valores. Y miremos la cuenta que va a hacer. Me va a hacer máximo, que es 2, menos 8, que eso da menos 6, más 1, me va a hacer menos 5. Me va a hacer el resto de la división por menos 5. ¿Y cuál es el resto de la división por menos 5? ¿No? El teorema fundamental de la división aplica solamente para números positivos.
Así que acá me va a quedar dividiendo por un número negativo. Por ende el resto no se lo va a poder definir. Y bueno, estamos al horno. Y supongamos que se define un resto, ¿no? Que el resto da 1. Me va a mostrar números que van del 8 a... me va a dar un 9. Entonces no me va a dar nada que tenga que ver con el 2 y con el 8. Así que eso es lo que tenemos que aclarar en la precondición. Que si no me envía primero el mínimo y después el máximo, la función no anda o hace cualquier cosa. Así que eso es fundamental. Exacto, en este caso es bastante obvio porque nosotros fuimos programadores más o menos buenos y que a esto le pusimos min y a esto le pusimos max, ¿no? Pero claramente se podría llamar X y se podría llamar Y, de ahí sería peor todavía, ¿no? Uno trata de ser siempre consistente y ayudar lo más posible a que sea lo más legible posible el código fuente, pero eso es lo que hay que aclararle, ¿sí? Si el mínimo es igual o es mayor que el máximo, nuestro algoritmo colapsa, no funciona. Parece algo obvio, pero no lo es. Entonces hay que aclararlo en la precondición. Ok, hasta ahí estamos entonces. Nuevamente, a veces las cosas son tan obvias que uno no las encuentra, pero a medida que vayan avanzando se van a dar cuenta justamente qué cosa hay que escribir y qué cosa no. Y ante la duda escriben de más, ¿no? Pero siempre tienen que hacer hincapié en las cosas que pueden romper el algoritmo. Y bueno, la postcondición en este caso debe ingresar entre qué números y qué número desea cargar. Bueno, sí, podría ser. Pero eso lo podemos poner en la postcondición, ¿no? La postcondición es, nos devuelve un entero entre los números min y max. Esa sería la postcondición, ¿no? Le decimos, che, esto te va a dar un entero que está entre el valor mínimo y el valor máximo. Sería como un if. Bueno, en este caso sí. Sería como un si mínimo es menor que máximo, hace lo que hace. Si no, no hace nada. Si querés pensarlo como un if, efectivamente es como un if. Bueno, ahí estamos. Y bueno, esa es la idea de pre y post condiciones. Acá no hay ningún vector, ¿sí? Acá no hay nada que tenga que ver con el vector, ¿sí? De hecho, esto lo puedes usar para en cualquier momento que no tenga que ver con un vector. Así que no hay que decir nada del vector. Bueno, les dejo los otros dos para que los completen tranquilos en sus hogares. Cuáles son las pre y post condiciones. En mostrar vector no hay mayores cosas que decir, más allá de que t no tiene que ser negativo y no mucho más. Y cargar vector tampoco hay mucho que decir, solamente que nuevamente digan esto, ¿no? Que si el mínimo es menor que y el mínimo es mayor que el máximo, esto no funciona. ¿Por qué? Porque justamente llama a esta función. Entonces, otra vez es importante el orden del mínimo y del máximo. Y después lo otro no es tan importante. Así que eso complétenlo ustedes. Bueno, eso es lo primero que queríamos ver hoy. El concepto de pre y post condiciones, que aplica a cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Y aplica con esta estructura. Precondición, postcondición. Por lo general se lo pone en la definición de las funciones o de los procedimientos. A ver, en el parcial, como seguramente sea cortito, seguramente ustedes están nerviosos que es su primer parcial de programación. No vamos a ser estrictos con esto, ¿no? No hace falta que me pongan las pre y post condiciones de todo. Así todo, si me hacen una función o un procedimiento que hace algo raro o que funciona en algún que otro momento, bueno, pónganme la pre y post condición, aclárenmelo. ¿Sí? Si me hacen 10 funciones y hay una media sospechosa, bueno, a esa por lo menos pónganle pre y post condición. Así yo sé que saben lo que es una pre y post condición y la usan para favorecer la lectura del código fuente. ¿Sí? Pero en el parcial no les vamos a pedir que todo tenga la pre y post condición. Por lo menos en una o en dos, las que sean más complicadas, ahí lo ponen y listo. Después en el final y en el trabajo práctico final, ahí también se los vamos a pedir que estén en todas, ¿sí? Eso como para que no entren en pánico que tienen que escribir todo esto en el examen, en el parcial. El parcial no hace falta. Lo que sí hace falta en el parcial es que por favor comenten cosas, ¿sí? Porque si no me voy a perder. Bueno, hasta ahí estamos como para seguir con otra cosa. El parcial todavía no lo sé, pero como mucho va a durar una hora. La idea es que dure entre 30 minutos o una hora.
cuando haga los exámenes les digo, pero la idea es que sea algo bien corto, que el tiempo alcance justo, que sea breve. Hacer una o dos cositas, cortito. Muchos temas, todos bien cortitos. Así que en el caso más extenso sería de 8 a 9, como mucho. O de 8 a 8 y media. Después lo veo. Sí, la idea es que cada tema sea cortito, pero que incluya prácticamente todo lo que vimos. ¿Sí? Una función, un procedimiento, un arreglo, un if, un for, un while, un switch, etc. Que sea corto no quiere decir que no tenga muchas cosas que hacer. ¿Sí? Algo sencillo, ¿no? Corto en el sentido de sencillo, no corto en el sentido de líneas de código, ¿no? Acá miremos, esto yo lo estoy comentando, ¿no? Pero si tuvieran que hacer esto mismo ustedes, todo esto mismo, cargar, mostrar y ordenar, serían 150 líneas. Y es algo que venimos haciendo siempre y que no debería llevarle más de 15 minutos porque ya tienen todo hecho, ¿sí? A eso me refiero con corto, algo corto en tiempo. Básicamente con funciones y procedimientos podés incluir casi todo, ¿no? Y sí, efectivamente. Bueno, y ahora pasamos a lo siguiente. Voy a compilar. No, voy a compilarlo, pero sin esto, así no se me mezclan con tantos números. Ahí estamos. Otra cosa interesante que podemos hacer con los arreglos es la siguiente. Primero contesto lo que dice ahí. Si volvemos a la presencialidad, los parciales son presenciales. Bueno, sí, siempre cuando era presencial, los parciales eran presenciales. Bueno, sí, desde ya que si se vuelve a la presencialidad, los parciales van a ser presenciales y vamos a volver a como era antes, ¿no? En papel, como era antes, ¿sí? En papel. ¿Sí? Y papel y mucho más largo. Los parciales antes eran de 4 horas en papel. Por ahora va a ser de 1 hora en computadora. ¿No? El papel era detestable, es cierto, pero a nosotros los profesores nos servía mucho para saber si de verdad sabían. Era muy difícil que se copien, no estaban todos sentados escribiendo en una hoja, yo veía. Y ahí se notaba la cantidad de horas que tenían programando, ¿no? Porque había errores en el papel que uno dice, bueno, esta persona jamás se sentó a programar porque no puede cometer ese error por más que sea en papel, ¿no? En papel se te puede pasar un punto y coma, se te puede pasar una tilde, se te puede pasar algún error de esos, pero ahí ves muy fácil los errores de falta de práctica. Pero bueno, sí, es cierto que es horrible escribir en papel. Sí, todo, era de escribir todo en el papel, por eso era de 4 horas. Pero era bastante bueno como para evaluar el papel. ¿Sí? Ahí se notaba de verdad quién sabía y quién no. Acá con la virtualidad y con la computadora es mucho más cómodo, ¿no? Para el que sabe es mucho más cómodo, pero también es mucho más cómodo para el que no sabe nada. Es muy sencillo copiarse o pasarse cosas. Así que esa es una desventaja tanto para ustedes como para nosotros. Bueno, dicho esto, volvemos a donde estábamos. ¿Sí? Además de eso, ¿no? Que podés probar el código, pero eso es lo de menos. O sea, no me molesta que prueben el código. De hecho, en la vida cotidiana uno va a probar el código. Uno no va a tipear sin probar, ¿no? No está mal que prueben. Entonces, nada, esa es una de las grandes desventajas. Para evitar justamente la copia es que el examen va a ser corto y que va a haber muchísimos temas, ¿no? Si yo les doy 40 minutos y quieren usar esos 40 minutos para detectar quién tiene el mismo tema que ustedes y para esperar que alguien lo haga y pasárselo, bueno, nada. Los felicito por utilizar ese tiempo para eso, ¿no? Pero la idea es que justamente el tiempo alcance justito para que lleguen con lo justo a hacerlo y el poco tiempo que les sobre no lo usen para pasárselo y averiguar quién tiene el mismo tema. Así que la idea es que haya alrededor de 10 temas, todos cortitos, fáciles de corregir y que nada, que apruebe el que de verdad sabe y que no tampoco sufran estando 5 horas sentados en la computadora. Así que vamos por ese camino. Bueno, volvemos a esto, que es lo siguiente.
es otra cosa interesante que uno puede hacer, o cosa más que interesante, útil que uno puede realizar con los arreglos, es la siguiente, ¿no? Alguien me podría preguntar, che, tenemos estos números que vienen dados por quién sabe qué cosa. Las edades de ustedes, otra vez, estas pueden ser sus edades. Puede ser útil que me digan, tráeme a la persona que tiene 32 años. Entonces, buscar si de verdad hay alguien de 32 años. Eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Cómo haríamos para buscar un determinado número dentro de un arreglo. Que eso es muy útil. Hacer una búsqueda dentro de un arreglo. Entonces, ¿cómo les parece que hacemos una búsqueda dentro de un arreglo? A ver, si yo les pregunto a ustedes humanos, busquemos el 27. ¿Qué hacen? ¿No? Mal que mal, ustedes lo miran con la vista, hacen un golpe de vista así, leen de izquierda a derecha súper rápido y me dicen no, no hay ningún 27. Bueno, justamente eso es lo que vamos a tratar de programar, ¿no? Ese golpe de vista que va chusmeando todos los números, ¿no? En este caso el arreglo es de 8 posiciones, ¿no? Pero bueno, desde ya que si yo le pongo 850 posiciones y les digo, por favor, busquen el 27, a ustedes humanos, Dios los ayude a buscar el 27, ¿sí? Con el golpe de vista, ¿no? Se puede, ¿no? 850 tampoco es un número tremendo, pero nada, se puede. Bueno, pero esa idea es la que tenemos que programar, ¿no? Ese golpe de vista es lo que vamos a tratar de programar. Yo también me pareció ver un 27, pero bueno, no importa. A ver, son 850 números de una bolsa de 80 números, desde ya que va a estar todos los números y todos los números van a estar repetidos alrededor de 10 veces para tener los 800 números, ¿no? Está claro que va a haber un 27, ahora encontrarlo podría ser otra cosa, ¿sí? Es como ustedes que son 400 en total, en programación son alrededor de 400 personas, ¿no? Es prácticamente ultra probable que haya alguien que cumpla año hoy, así que nada, le damos un abrazo y un saludo a quien sea que esté cumpliendo años hoy, alguna de las comisiones de programación, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿no? Obviamente va a haber alguien 27 dentro de esta bolsa, ¿sí? Se podrían hacer copias con eso. Ok. Bueno. Volvamos a esto, ¿no? Lo de la búsqueda. ¿Cómo les parece que hacemos, no? Ya dijimos, ¿sí? ¿Cómo les parece que lo hacemos? Alguien también ya lo dijo, ¿no? Con lo del for y todo eso. Un for y un if. Bueno, básicamente un for y un if. Pero primero vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Tenemos que hacer una función o un procedimiento? ¿Qué les parece que hay que hacer? Primero siempre hay que pensar eso. Voy a pensar, ¿voy a hacer una función o voy a hacer un procedimiento? Primer cuestión que hay que pensar. ¿Qué les parece? ¿Función o procedimiento? Yo creo que función, para mí una función. Bueno, sí, efectivamente hay que hacer una función, así que felicidades. Función es lo que hay que hacer. Siguiente cuestión, si hay que hacer una función, quiere decir que nos va a devolver algo. ¿Qué cosa nos va a devolver? ¿Qué necesito que nos devuelva? ¿No? Si yo hago una posición, efectivamente hago una función, me tiene que devolver la posición. Bueno, muy bien. Excelente, justamente nos va a devolver la posición del número. O sea, vamos a realizar la búsqueda. La búsqueda va a ser dentro del vector, obviamente. Con el tamaño, obviamente. Y algo más. A ver. Supongamos que yo le digo a ver, ¿cómo explico esto? Supongamos que yo le digo a Pepe que vaya a buscar un encendedor en la cocina, ¿no? Bueno, ahí yo le estoy diciendo a Pepe, anda a buscar el encendedor. O sea, necesito darle por parámetro lo que está buscando, lo que busca, ¿sí? Si yo no le digo que vaya a buscar el encendedor y le digo anda a buscar a la cocina, no va a saber qué cosa buscar, ¿sí? Tengo que decirle qué cosa va a buscar. En este caso sería el encendedor. Genial. Bueno, y ahí Pepe lo que va a hacer es, va a abrir todos los cajones, va a salir y me va a decir, sí, lo encontré, ¿no? Bueno, eso no me estaría sirviendo, ¿no? Que Pepe me diga que encontró el encendedor. ¿Qué cosa me gustaría, ¿no?
Me gustaría que me diga, sí, lo encontré y estaba en el cajón número 3 y que me lo traiga. ¿Sí? Que me diga dónde está, así sé dónde ir a buscarlo o que me lo traiga en su defecto. Entonces, es fundamental eso. No me sirve que Pepe me diga lo encontré o no lo encontré. No me sirve eso. ¿Sí? Es por eso que lo que vamos a devolver no va a ser un 0 o un 1 o un sí o un no. Porque no me sirve que me diga lo encontré o no lo encontré. Me sirve que me lo dé. Otra vez, es como cuando vos le preguntas a alguien, che, ¿tenés hora? Y te dice sí. No me sirve ese sí. Quiero que me digas la hora, por favor, decime la hora. ¿Sí? Esto es igual. Si yo busco algo, quiero que me diga dónde está lo que está buscando. No que me diga si lo encontré o no lo encontré. ¿Okay? ¿Se entiende la diferencia? Entonces es fundamental que me devuelva la posición. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Como ayer en una clase ahí en Matemática 3 que alguien entró tarde y me dijo, profesor, ¿ya explicó lo que va a tomar en el examen? Y yo le dije, sí, ya lo expliqué. Bueno, no me volvió a preguntar qué voy a tomar en el examen, así que obviamente le dije que sí. Nada, entonces es importante tanto lo que se pide como lo que se da como respuesta, si no, claramente no estamos de acuerdo en algo. Entonces es fundamental que me digan lo que están buscando y que me devuelvan dónde está lo que están buscando. Así que aclarado esto, que parece una pavada, ¿no? Todo lo que dije, pero es fundamental para entender cómo funciona esto, pasamos a realizarlo. Vamos a realizarlo. Vamos acá. Vamos a la implementación, búsqueda. Ahí lo tenemos. Y hacemos la búsqueda. Bueno, y la búsqueda ya me dijeron 1000 veces cómo se hace, pero bueno, me lo vuelven a decir. ¿Cómo hacemos para buscar ese número que buscamos, el número que se llama busco, dentro de nuestro arreglo? Efectivamente con un for, como siempre, que inicia en 0, que termina en t, y lo de siempre. Y bueno, ¿y qué hacemos? ¿No? Recorro y ¿qué hago? A medida que voy avanzando me tengo que preguntar, che, lo que hay en la posición I del arreglo, ¿coincide con lo que estás buscando? En caso que coincida, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Si se cumple que lo que busco lo encontré, ¿qué debería hacer? Efectivamente, guardar la posición en alguna variable, así que define una variable que se llame pos. Ahora pensamos un poquito cómo iniciarla, ¿no? Pero una variable que a priori podría ni siquiera estar inicializada, no importa. Pero si encontramos la variable, hago que la variable posición sea igual a i. ¿Sí? Listo. Y justamente lo que quiero es retornar la posición. ¿No? Una vez que termino de hacer la búsqueda, si encontré al muchacho este que estoy buscando, busco, guardo la posición donde estaba y retorno la posición donde estaba el número que estoy buscando. ¿Sí? Genial. Bueno, y eso está casi bien. ¿Cómo hacemos para que esté bien? ¿Y cuál es el casi que hace que esté no del todo bien? ¿No? ¿Qué les parece que es? Es bastante obvio, ¿no? Me parece, pero por las dudas lo pregunto. ¿Qué cosa tenemos que mejorar acá? ¿No? Esto está bien. Efectivamente, si está bien, ¿no? Porque esto es basura. Si yo lo encuentro, piso a la basura con la posición y somos todos felices. ¿Qué pasa si el número no está? Si el número no está, yo termino el for. Y al terminar el for, quedó esto en basura porque nunca entré este if. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso para que no nos retorne basura? ¿Qué les parece que podemos hacer? Un else. No, el else no. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es darle un valor inicial a la posición. Un valor inicial que nos diga que si no lo encontramos, no lo encontramos. Justamente, ¿no? Por ejemplo, podría ser un -1. ¿Por qué un -1? Si yo pongo valor 0, supongamos que yo no encuentro al número y yo le puse 0. Si yo no encontré el número, me va a retornar un 0. Y eso va a parecer que lo encontró en la posición 0. El 0 no sirve porque el 0 es una de las posiciones posibles. ¿Sí? Entonces yo, otra vez, vuelvo con Pepe en la cocina. Si Pepe no encuentra el encendedor en la cocina, no puede salir de la cocina y decirme estaba en el cajón 1. Me está mintiendo. Si no estaba, no me puede decir que está en la posición 0. Entonces no me sirve eso. Necesito algo que me indique que no lo encontró. Ese algo que me indique que no lo encontró es justamente una bandera. ¿Sí? Una bandera que me quede claro que no es una posición. Por ejemplo, las posiciones van del 0 hasta t.
Las posiciones no pueden ser negativas, así que si esto me devuelve un número negativo, quiere decir que claramente no lo encontró. Entonces el -1 lo usamos como bandera para decir que no lo encontró. Si terminamos el for y nunca entró al if, esto me devuelve un -1. ¿Sí? Entonces el -1 es una bandera bastante útil para los números enteros. Eso tiene sentido, ¿no? Sí, eso lo vimos en las primeras clases, ¿no? Uno hace el for como quiere, ¿no? Lo quiere hacer en 10 y terminar en tamaño +10. Problema de él, ¿no? No hay problema, es lo mismo, ¿sí? El problema que yo les digo que se acostumbren a iniciar en 0. ¿Por qué? Porque los arreglos empiezan en 0 y uno trabaja mucho con arreglos. Pero si vos no estás trabajando con un arreglo, empezá del número que quieras y terminá en el que quieras. Lo que importa es la cantidad de veces que entraste al bucle. Entonces, en el for por lo general lo único que importa es cuántas veces ingresas al bucle. Ahora, si en el for lo vas a usar para un arreglo, el arreglo empieza en 0 y termina en tam. Así que ahí sí importa. Entonces, ten cuidado eso, nada más. ¿Sí? Ojo con eso. A priori no estaría mal. O sea, no, exacto, yo no puedo poner ni un 0, ni un 1, ni un 2, ni ningún número que esté entre 0 y tam. Y t, perdón, porque esas podrían ser posiciones. Y si son posiciones, ¿cómo hago para diferenciarlas de si no lo encontró o no lo encontró? Y si sale más de un... Bueno, esa pregunta están en condiciones de responderla, ¿no? ¿Qué pasa si hay más de un número de que están buscando? ¿Cuál es el problema? No, problema no hay ninguno, ¿no? Pensemos otra vez en Pepe, ¿no? Si abre un cajón y encuentra el encendedor, nada, viene y me da ese encendedor. O en el peor de los casos, si está medio dormido, Pepe sigue buscando y va a encontrar un montón de encendedores, pero con que me traiga uno me alcanza. ¿Sí? Así que en este caso nos va a dar la posición de ¿qué? Del último número que encontró. ¿Sí? Porque hace el for hasta el final y obviamente pisa con el último que encontró. ¿Sí? No pasa nada. Si vos querés que te devuelva la primera posición, tenés que cambiar este for por un while. De forma que con el while cortás una vez que encontraste el encendedor. Eso es más eficiente, ¿no? ¿Para qué vas a seguir buscando si ya encontraste? Así que nada, los invito a que lo hagan con un while si quieren, para que corte y bien encuentra. No hay problema. Pero si hay más de uno, no hay problema. Te va a devolver en donde estaba. Donde estaba el primero, donde estaba el último, pero te va a decir dónde estaba. Bueno, y esa es la búsqueda. Vamos a ver si de verdad funciona. O también podés hacer el for desde t hasta 0 en el otro sentido para que te devuelva el otro. También podés hacer eso, como quieran. Vamos a probarlo. Vamos a hacer un printf. Estoy buscando el... Vamos a buscar el 27 que tanto lo usamos. Vamos a buscarlo. Y vamos a mostrar en qué posición está el 27. Si es que está, ¿no? Y acá llamo a la función búsqueda. Búsqueda necesita el vector, necesita el tamaño y necesita justamente lo que estoy buscando, que es el 27. Y voy a dejar un renglón por las dudas. Y bueno, estos son 89 números sobre un total de 10. Así que hay nada, un 10% de posibilidades que aparezca el 27. No quiero correr con tan mala suerte, así que voy del 10 al 30. Que ahí las posibilidades son 1 sobre 20, que siguen siendo muy pocas, pero bueno, nada. Espero que aparezca el 27 en alguna de las primeras compiladas. Vamos. Increíble. Increíble. Lo encontré al principio. ¿Ven? Ahí compilé. ¿Y el 27 está? Sí, no solo que está, sino que está en la posición 0. Genial. Funcionó. Impresionante. Estamos hoy al bingo. Increíble. El lunes lo compilé como 10 veces. Y no lo encontraba. Bueno, acá estamos. Acá no lo encontró. ¿Sí? ¿El 27 está? No, no está. Ese no está. Está dado por el -1. ¿Sí? Increíble. ¿Cómo haces para que te diga dos posiciones? O sea, que si lo encuentra dos veces que me diga las dos posiciones. Bueno, eso ahí ya sería más difícil. Tampoco tan difícil. Vos tendrías que acá también enviar otro vector. Que podría ser resultados.
Y en este vector vas guardando las posiciones donde lo encontró. O sea, en la posición 0 guardás la primera posición, en la segunda que lo encontrás y así. O sea, cargas tu vector con las posiciones donde encontraste el número. Eso podrías hacerlo. ¿Sí? Es más rebuscado y no suele ser útil retornar todas las posiciones donde estaba el número. No suele ser importante. Y el retorno no va a haber retorno porque lo vas a cargar en ese vector. Va a quedar todo cargado en este vector. Y el vector no se retorna, sino que simplemente se lo carga. En el caso de, efectivamente, en el caso de la matriz, si vos estás buscando algo en una matriz, va a tener fila y columna. Por ende, ahí también tenés que cargar el resultado en un vector. ¿Sí? Vector resultado, donde primer coordenada va a ser la fila y segunda coordenada va a ser la columna. Efectivamente, necesitas las dos posiciones para buscar en una matriz. Bueno, ¿se entendió entonces cómo es esto de la búsqueda? -1 si no lo encuentra, o un número mayor a 0 si lo encontró. Mayor o igual a 0 si lo encontró. Esa es la búsqueda. Bueno, y la búsqueda no se llama solo búsqueda. Esta búsqueda que hicimos se llama búsqueda secuencial. Secuencial, ¿sí? Y así como pasaba con los ordenamientos, que teníamos el método de burbuja, inserción y selección. O sea, si las cosas tienen nombre propio, indican que no es la única forma de hacerlo, ¿no? Si hubiera una sola persona en el mundo, ¿para qué le vamos a poner nombre? Si es la única. Bueno, si la búsqueda tiene un nombre propio que es secuencial, quiere decir que hay otras formas de buscar. Y eso es lo que vamos a ver en el PowerPoint. PowerPoint que no tengo abierto, así que voy a hacer tiempo hasta que lo encuentre, ¿no? Pero hay muchas formas de buscar. Pero la otra que vamos a ver es la otra forma que más se utiliza, que es lo que se llama la búsqueda binaria, que rige con la siguiente, el siguiente algoritmo. A ver, si nosotros estamos en un diccionario, ¿no? Para los que pasamos los 20 ampliamente, seguramente alguna vez buscamos alguna palabra en algún diccionario, ¿sí? Si estamos buscando la palabra, qué sé yo, mapache, en el diccionario, uno no empieza desde la hoja 0 hasta la hoja 500 buscando hoja por hoja a la palabra mapache, ¿no? Porque va a tardar un tiempo, ¿sí? Más los diccionarios grandotes, ¿sí? No va a llegar nunca a mapache. Ahora, ¿cómo hace uno para buscar en el diccionario? ¿Cómo hacemos? Bueno, uno agarra el toque del diccionario, lo abre a la mitad, ¿sí? Al abrirlo a la mitad, uno sabe que más o menos va a abrir por la M o por la N, según la suerte que tuvo, ¿sí? Entonces, si uno abrió el diccionario y se fija que está por la NO, ¿sí? La primera palabra que lee es Noruega, dice, uy, me pasé, Mapache está antes. Entonces, desprecia la parte derecha del diccionario y busca en la parte izquierda, que ya quedó por la mitad. Ahí vuelve a abrir a la mitad, abre y se fija que la primera palabra empieza con L, ¿sí? Encontró la primera palabra es Lima. Bueno, y sabe que va a estar entre Lima y la primera, que era Noruega. Abre ese pedacito, o sea, cada vez le quedan menos hojas, ¿sí? ¿Se entiende el proceso cómo es? Como que uno va abriendo a mitades y cada vez está más cerca de encontrar lo que está buscando, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque las palabras están ordenadas en el diccionario. Si en el diccionario estuvieran todas las palabras sueltas, uno no podría encontrar nada. Tendría que hojear hoja por hoja y sí. Pero si uno tiene la suerte de que las cosas están ordenadas, las puede encontrar con este otro método, que es el método de búsqueda binaria. Ese método no lo vamos a ver hoy, simplemente se los voy a mostrar. Pero sepan que va con ese proceso, ¿no? Si las cosas están ordenadas, uno las puede buscar con otro método, que es el método de búsqueda binaria. Bueno, la clase pasada habíamos llegado hasta como por acá, ¿sí? Yo les había pedido que hagan el 2, pero seguimos avanzando con lo que sigue, que es, bueno, justamente cómo buscar algo, un elemento, en la búsqueda secuencial, que es la búsqueda que hicimos recién, ¿no? Solamente que acá la mejoré, ¿sí? La mejoré con un while. ¿Para qué la mejoré con un while? Para que nos devuelva el primer número que encontramos, ¿sí? Y que no siga buscando. Supongamos que estamos buscando el 27 y el 27 está en la primera posición. ¿Para qué voy a seguir recorriendo el arreglo si ya lo encontré? Bueno, eso se lo puede mejorar con un while. Recuerden que un while siempre mejora un for, ¿no? Porque el while termina cuando tiene que terminar y no recorre en vano las posiciones, ¿sí? Miren con calma esta función, a ver si la entienden, ¿no? El while corta cuando encuentra el número
o cuando ya buscó en las n posiciones o en las tamaño posiciones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Mírenlo con calma a ver si entienden. Perfecto. Andrés, no sé bien por qué estás preguntando eso, pero para entenderlo necesitas saber punteos. ¿Por qué la matriz no puede estar con sus dos dimensiones vacías? Necesita una de las dimensiones ya cargadas. Pero eso todavía no lo vimos, así que yo prefiero ignorar las preguntas que todavía no vimos. Pero nada, es válida que la hagas, pero necesitas entender punteros para saber por qué eso no funciona así como me lo estás mostrando. Pero si es una u otra, ¿por qué no dice O y dice I? A ver, ¿cuándo terminamos de buscar? ¿Sí? Terminamos de buscar cuando se cumple una u otra. O sea, buscamos cuando se cumplen las dos, cuando no se cumplen las dos. Así que está bien el I. ¿Sí? Si estamos en un número menor que n y no lo encontramos, seguimos buscando. Esa búsqueda termina cuando llegamos a n o cuando lo encontramos. O cuando lo encontramos. ¿Sí? Pero yo la condición que pongo en el while es la condición afirmativa. ¿Sí? Así que está bien el I. Sí, acá tenés la búsqueda secuencial con el while. Y si no, la búsqueda secuencial con la que hicimos nosotros, con el for, está acá. Yo por lo general les explico todo con el for siempre porque me parece que es más intuitivo. Pero recuerden siempre que el while es mejor que el for, ¿no? Para estas cosas. ¿Dónde está? Acá. Esta es la que estás pidiendo. Acá recorres todo y por más que lo encuentres seguís buscando hasta que llegas a T. Y eso no es para nada eficiente, ¿no? Estás buscando de más. ¿Sí? Si hay 10 cajones y encuentran el encendedor en el primer cajón, ¿para qué va a seguir abriendo los otros 9? ¿No? Que no me desordene toda la cocina, ya lo encontró. Esto es igual. ¿Sí? Así que con el while está mejorado para que el proceso no demore tanto. Exacto, eso es lo que dice Gastón. Más que nada cuando hay muchas posiciones, ¿no? Nosotros estamos trabajando con 8 posiciones. No hay una diferencia importante en el tiempo. De hecho, desde que se abre la consola y se cierra la consola, ahí ya el tiempo quedó igual, ¿no? Pero el proceso interno es bastante mayor. Así que es mejor terminar cuanto antes. Bueno, nada, esto es la secuencial que ya vimos. Solamente que con un while les muestra el proceso de cómo es que se muestra el resultado, ¿no? En qué posición está el número si es que lo encuentra, -1 si no lo encuentra. Y acá tenemos la búsqueda binaria, que la clase que viene o después del examen les hago un dibujito de cómo funciona, pero básicamente hace eso. Es eso de ir abriendo el diccionario por mitades para estar cada vez más cerca del número que estamos buscando y de esta forma nos ahorramos un montón de iteraciones, ¿sí? El método de búsqueda binaria nos sirve para cuando algo está ordenado, nos ahorramos muchísimas iteraciones, ¿sí? Otra vez, cuando vamos a votar, estamos ordenados por DNI, ¿no? La persona no va desde el primer DNI hasta el último buscando nuestro DNI. Abre las páginas en la página 4, se fija, no, estamos en un DNI superior al que estamos buscando, mira para arriba, ¿sí? Y no va leyendo para arriba uno por uno, hace un golpe de vista y avanza como 20 posiciones y se fija, ¿está acá? No, está más arriba, está más abajo. Ese es el proceso que hace la búsqueda binaria, ¿sí? No es aleatorio, no es para nada aleatorio, de hecho es bastante preciso con lo que hace, ¿sí? Primero tiene que estar el vector ordenado y después va buscando de a mitades. Bueno, después lo vemos con un dibujito, pero acá tienen el algoritmo por si lo quieren ya ir probando y usando. Es un excelente algoritmo, ¿sí? Pero tiene que estar ordenado. Si no está ordenado, este algoritmo entra en bucle y no termina nunca, ¿sí? Así que tiene que estar ordenado. Ese es un requisito fundamental. Si quieren, úsenlo ya, lo pueden ir probando, pero lo vemos después más tiempo, dentro de un tiempito. Y este es el único ejercicio que hay para que hagan hoy, ¿sí? Así que este es el ejercicio que tienen que hacer para entregar. Así todo me olvidé de decir algo, así que les leo esto y después les comento algo que me olvidé. El ejercicio es muy sencillo, ¿no? Crear un menú que permita elegir el tamaño del vector, como siempre. Los números son flotantes, ¿sí? No son enteros, es un arreglo de flotantes.
Que opción 1, permite cargar el vector a mano, o sea que haya un cargar vector por teclado. Opción 2, cargar el vector de forma aleatoria, que es lo que hicimos hoy. Mostrar el vector ordenado, ¿sí? Por burbujeo, o sea, ordenarlo en el sentido que quieren. Y después el usuario elige un número y el sistema nos tiene que decir si lo encontró o no lo encontró y en qué posición lo encontró. Bueno, eso es lo que hay que hacer. O sea, nada, un menú que permita cargar un vector, ordenar el vector y buscar un vector. O buscar un número dentro del vector. Así que ese es el ejercicio que tienen que entregar para hoy antes de la 1. Y antes que me olvide, ahí alguien me hizo acordar. Sí, todo en el mismo menú o como quieran, ¿no? Da igual. No importa eso. Esas cosas que no estén aclaradas las manejan como quieren. Mientras haya un menú que permita justamente elegir si van a cargar por teclado o aleatorio. Y el menú que les permite ingresar el número. Esas son las tres opciones que tiene que haber. Si las hacen en el mismo menú o en uno separado, manéjenlo como les sea más fácil, ¿sí? Y lo correcto sería que sea un único menú, obviamente, sí. O sea, no tendría sentido justamente eso. Buscar algo en algo que no está cargado y mucho menos ordenar algo que no esté cargado. ¿Sí? Así que una vez que por ahí ingresaste la carga, ahí que salga otro submenú anidado a este primero. ¿Sí? Bueno. Y a donde quiero volver es a esta última función que hicimos, ¿no? Esta última función que hicimos también tiene alguna pre o post condición interesante que habría que escribir. Así que vamos a escribirla. ¿Cuál podría ser la pre y post condición? O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante, no? ¿La pre o la post condición o ambas? ¿O qué cosa tenemos que detallar acá? Efectivamente, acá lo más importante es la post condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno puede buscar cualquier número. Uno me podría decir, no, bueno, que lo que busco esté entre el mínimo y el máximo, me podrían decir como precondición. No, eso no. ¿Por qué? Porque uno puede buscar cualquier cosa. Yo le puedo decir a Pepe, anda a buscar un elefante a la heladera. Bueno, es problema mío, yo le estoy diciendo que vaya a buscar un elefante. La postcondición es lo importante, ¿no? Que la postcondición me devuelve la posición del arreglo, en este caso la última, si encontró el número que busca. Y acá viene lo importante, pero devuelve -1 en caso que no encuentre el número en el arreglo. O sea, esto es lo importante, ¿no? Devuelve -1 si no lo encuentra y devuelve una posición que va entre 0 y t si lo encontró. Y encima devuelve la última, ¿sí? La precondición, bueno, podría ser que el vector tiene que estar cargado para que no tenga basura. Lo podemos poner, sí. B tiene que estar cargado, ¿no? Pero si no está cargado tiene todo basura y vamos a buscar dentro de la basura. Podría ser, pero medio que esto es casi que siempre, ¿no? O sea, siempre tiene que estar B cargado, ¿no? Si yo hago un burbujeo sobre basura, va a ordenar basura. Si yo muestro un vector que no está cargado, bueno, va a mostrar basura. Si yo cargo el vector que no está cargado, bueno, en este caso no, porque lo va a cargar. Así que casi que en todas tenemos que poner eso de tiene que estar cargado. O sea, es bastante obvia, pero nada, si lo quieren poner, lo ponen, no hay problema. Eso era lo último que quería decir. En este caso la postcondición es importante, ¿no? Porque uno no tiene por qué saber si devuelve -1 qué quiere decir, ¿sí? Además, así como pusimos -1, ¿dónde está? Yo pude haber puesto -139. Se me pudo haber ocurrido eso cuando lo programé y no estaba mal, porque esto funciona igual de bien que lo otro. Pero esto tendría que aclararle, ¿no? Devuelve un -139 cuando no lo encuentra. Por lo general se pone -1, ¿sí? Genial. Bueno, con eso ya estaríamos por hoy. Creo que eso ha sido todo. Ahí preguntaron si hasta acá entra en el examen. Efectivamente, hasta acá entra en el examen. No hay más temas que ver para el examen. La clase que viene les comento un poquito más de búsqueda binaria, pero nada, 10 minutos. Y después la clase que viene seguimos practicando cosas para el examen. Y más que nada consultas que me tengan que hacer ustedes, ¿sí? La clase que viene, 10 minutitos para cerrar lo de la búsqueda binaria que me quedó medio ahí flojo.
y el resto del tiempo para cualquier pregunta que ustedes tengan sobre el examen. Pero no vamos a ver nada nuevo la clase que viene, más allá de esos 10 minutitos de la búsqueda binaria. ¿Sí? Y ahí les termino de definir bien cuánto va a durar el examen, pero calculo que 1 hora. Y por ahí les dejo planteado algunos ejercicios como para que hagan para practicar. Pero con eso hemos terminado. Así que nada, les doy las gracias por estar acá presentes y nos seguimos leyendo y después dejamos... Tienen que subir la tareita hasta la 1. Así que un abrazo.